Bien, voy a hablar del cerebro, sus partes y cuáles son las principales funciones de esas partes. Primeramente, los 5 lóbulos cerebrales es el frontal, temporal, parietal, occipital e insular. El lóbulo frontal, que es en esta parte que estamos viendo ahí. En los seres humanos es el lóbulo más grande del cerebro. Se encarga principalmente del procesamiento de funciones cognitivas como la planificación, coordinación, ejecución y el control de la conducta, aunque también nos posibilita establecer metas, comunicarnos a través del lenguaje, poder regular nuestras emociones y con él aparece la capacidad para tener empatía. Sin duda, es uno de los lóbulos cerebrales que tiene un papel más importante en funciones relacionadas con la inteligencia, la planificación y la coordinación de movimientos voluntarios complejos. El lóbulo parietal se encuentra aquí en la parte del medio, aquí más o menos por esta parte. Su nombre es debido a que está situado bajo el hueso parietal, en las partes medias y laterales de la cabeza. Sus funciones están relacionadas con la percepción de los estímulos táctiles, la presión, la temperatura o el dolor. Además, también se encarga del conocimiento de los números y control de los movimientos. El lóbulo temporal, que está en esta parte, más o menos aquí en esta parte. Los lóbulos temporales están relacionados con la percepción, con el reconocimiento de los estímulos auditivos y con la memoria. Son fundamentales para el reconocimiento de rostros y voces. Una lesión en estos puede provocar patologías como la agnosia. El lóbulo occipital se encuentra aquí en esta parte, más o menos ahí donde está la nuca. Es el más pequeño de los lóbulos y se encuentra en la zona posterior al cráneo, concretamente situado por detrás del lóbulo parietal y temporal. Es la primera zona en la que llega la información visual. Por tanto, tiene un papel muy importante en el reconocimiento de objetos. El lóbulo occipital manda información visual hacia otros lóbulos cerebrales a través de 2 canales de comunicación. El primero va hacia la zona frontal del cerebro y procesa la información sobre lo que se ve, es decir, el contenido de la visión. El segundo canal va hacia la zona dorsal y se encarga de procesar el cómo y dónde y de cómo se ve. Por tanto, se encarga del aspecto del movimiento y localización. Lóbulo insular. La palabra ínsula hace referencia a la palabra de latín que significa isla, el cual es la isla del cerebro humano. ¿Y cuáles son sus funciones? Hoy en día la ínsula se considera como un lóbulo del cerebro independiente y con funciones propias entre todos los lóbulos del cerebro. El lóbulo de la ínsula o insular es el que menos se ha estudiado. Por esta razón es considerado un lóbulo nuevo y como los estudiantes de ciencias de la salud, ya que hay muy poca información sobre esta estructura. Este lóbulo se encuentra en medio, aquí en medio, ¿sí? No se encuentra en la parte exterior. Aquí vemos más o menos dónde se van a localizar. En este caso, el área de Broca se encuentra en el hemisferio cerebral izquierdo, al pie de la tercera circunvulación del lóbulo frontal. Función del área de Broca. Está principalmente involucrada en 2 situaciones. La producción verbal del lenguaje, que corresponde a la expresión y comprensión de las estructuras sintácticas y cumple un rol en el procesamiento de verbos, en la planificación y programación de movimientos necesarios para la articulación. El área de Wernicke
Se encuentra en la primera circunvalación temporal posterior al lóbulo temporal izquierdo. El área de Wernicke se encuentra más o menos por esta parte y está asociada principalmente con la comprensión del lenguaje y el procesamiento de la selección del léxico. Por lo tanto, es la región más importante de todo el cerebro para las funciones intelectuales superiores. El fascículo arqueado se encuentra más o menos por esta parte. Entendemos por fascículo arqueado a una región cerebral concreta que consta de un conjunto de fibras nerviosas que une dos de las principales áreas relacionadas con el lenguaje de las áreas de Broca y de Wernicke. En este sentido, cabe destacar que la conexión es bidireccional. Las fibras van del área de Wernicke a la de Broca, pero también a la inversa. Sus principales funciones. Esta pequeña región cerebral tiene un papel muy importante en nuestra conducta, especialmente en lo que se refiere al lenguaje. Curiosamente, si bien se ha analizado en gran medida el papel de este fascículo en el hemisferio dominante para el lenguaje, el conocimiento existente sobre su función en el otro hemisferio no es totalmente conocido. A grandes rasgos, podemos decir que algunas de las principales funciones del fascículo arqueado son las siguientes: información sobre el sonido, conexión entre Broca y Wernicke y la capacidad de repetición, además del aprendizaje de las palabras. El giro angular, pues más o menos está situado en esta parte. El giro angular es una estructura cerebral muy interesante, ya que interviene en funciones muy importantes de nuestros procesos de aprendizaje. A nivel anatómico, se sitúa en el lóbulo parietal. Recordemos que el lóbulo parietal está en esta parte, entonces está por aquí, por esta parte. Lleva a cabo varias funciones relacionadas con procesos abstractos. En el lenguaje nos ayuda a la lectura de palabras, esto es, reconocer un conjunto de letras y saber a qué palabra corresponde. En el cálculo, intervienen procesos de operaciones básicas para que podamos sumar y restar. Por ejemplo, hacernos una idea de las cantidades que manejamos. En el procesamiento visoespacial, permite que calculemos distancias. ¿Qué distancia hay entre dos objetos? ¿O qué distancia hay entre un objeto y nosotros? Las cortezas visual, auditiva y motora. La corteza auditiva se encuentra en esta parte, la corteza visual en esta parte y la corteza motora aquí, más o menos por esta parte. La corteza auditiva, visual y motora son áreas del cerebro que se encargan de procesar información de los sentidos. La corteza auditiva se encuentra en el lóbulo temporal. Recibe, procesa y entiende los estímulos auditivos. Se divide en corteza auditiva primaria y secundaria. Interactúa con otras áreas del cerebro para crear percepciones multisensoriales. La corteza visual se encuentra en el lóbulo occipital. Recordemos que el lóbulo occipital pues está aquí en esta parte de atrás. Recibe, integra y procesa la información visual procedente de las retinas. La corteza motora se encuentra en el lóbulo frontal. El lóbulo frontal es esta parte. Trabaja en las áreas premotoras para planificar y ejecutar movimientos. La corteza auditiva, visual y motora
interactúan entre sí para crear percepciones multisensoriales. En este caso, nos damos cuenta que el cerebro es bastante importante en nuestro quehacer para manejar información, de tal manera que esto nos va a permitir que el alumno entienda de una mejor manera qué información nosotros estamos brindando. Bien, muchas gracias y espero que les sea de ayuda este conocimiento acerca de las partes del cerebro y sus funciones. Muchas gracias.